Cerebro adolescente, entre aislarse y gustar. ¿Es inevitable la crisis de la adolescencia? ¿Por qué no afecta por igual a chicos y chicas? ¿Qué es genético y universal? ¿Qué es cultural y educacional en las conductas de riesgo de algunos adolescentes? Las neurociencias pueden dar hoy respuesta rigurosa a esas y otras cuestiones. La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y psicológico de la persona. Es la fase del desarrollo humano entre la infancia y la edad adulta. Para comprender mejor cómo y por qué se producen esos cambios, analicemos el proceso de maduración cerebral. Desde que somos concebidos, los órganos de nuestro cuerpo se forman armónicamente y maduran poco a poco. El cerebro sigue desarrollándose de forma gradual durante la infancia y madura en la adolescencia por áreas, siguiendo un proceso ordenado que comienza en la nuca y avanza hacia la frente. El patrón de formación y maduración de las diversas áreas depende del sexo, ya que todas las células del cerebro o llevan el par de cromosomas XX o el par XY. El tamaño de diversas áreas es ya diferente en el tiempo de la gestación. En los primeros años de la juventud, esta onda de maduración alcanza las áreas frontales que controlan y aunan lo afectivo y lo cognitivo. Al comienzo, el cerebro está formado solo por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir materia gris en materia blanca. La materia gris está formada por las neuronas que desarrollan sus conexiones produciendo múltiples ramificaciones, dendritas y axones, en busca de otras con las que conectar para conducir y procesar la información. El cerebro alcanza su máximo tamaño al final de la infancia. Después permanece constante, pero cambia su estructura. La adolescencia es un momento crucial para la maduración de la personalidad, ya que el cerebro se reordena. Unas áreas crecen, otras se reducen mediante una especie de poda de las ramificaciones que elimina lo superfluo, y otras se reorganizan. Se modelan las conexiones entre neuronas en la llamada sinapsis. Al mismo tiempo, se van protegiendo los axones con una funda de mielina para mejorar la conducción de la información. Poco a poco, estas terminaciones se van uniendo a otras formando fibras y fascículos. De esta forma, aproximadamente de los 8 a los 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos las diferentes áreas del cerebro. Al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas, la capacidad de estudio, lectura, memoria, etc. Se ha llegado a establecer un patrón universal del desarrollo arquitectónico y funcional del cerebro en función de la edad cronológica. Los lóbulos parietales, encargados de la coordinación del movimiento, maduran primero. Después, maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en áreas de los lóbulos frontal y temporal, encargadas de procesos cognitivos y emocionales. Y finalmente, la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las chicas y los chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta, cíclica en las chicas y continua en los chicos. En las chicas maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsividad. En los chicos, las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. También difieren el hipocampo y la amígdala cerebral de ambos, contribuyendo a las diferencias de desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. El cerebro de los primates madura de la nuca hacia su minúscula frente, de forma que los cambios de la organización arquitectónica de la corteza cerebral se traducen únicamente en una mayor y mejor conexión entre neuronas, pero los animales no tienen crisis de adolescencia. Solo los seres humanos están permanentemente abiertos a las influencias de la educación, la relación con los demás y sus propias decisiones. Toda experiencia humana deja huella y produce cambios persistentes en los patrones de las conexiones neuronales del cerebro, específicas y propias de cada uno según la historia de su vida. El cerebro adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. En esta etapa, se produce la transición desde la dependencia del núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones interpersonales y sociales.
La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente con la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual. Se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo afectivo personal en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún está madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica, imprescindible para la formación de la propia identidad. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellas, su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se centra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro. Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés, gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general, en ellos, la elevación de la testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social. Reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte y al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con la competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro. Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de conducta de algunos adolescentes. Esa crisis, cuando se da, es el resultado de influencias sociales y de propias experiencias y actitudes de cada uno sobre un cerebro naturalmente vulnerable. Aunque no de una forma tan acusada, el cerebro permanece expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. Siempre tenemos la posibilidad de desarrollar hábitos y también rehacer los circuitos distorsionados a lo largo del tiempo con nuestros actos. Cerebro adolescente, memoria y creatividad. ¿Reflejan los recuerdos nuestro pasado real? ¿Existen drogas para incrementar las capacidades mentales? La memoria es la capacidad de retener y almacenar información sobre uno mismo, el mundo que nos rodea y los demás. Nos permite resolver los problemas que afrontamos a diario, adquirir destrezas, acceder a nuestro pasado y crear e imaginar el futuro. La memoria de la propia vida, la autobiográfica, empieza a construirse en la adolescencia y con ella la personalidad. Los científicos han buscado la huella que imprimen en el cerebro las experiencias, los conocimientos y las habilidades que alcanzamos. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, conocidas como sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato, y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Las memorias son redes de neuronas distribuidas por el cerebro. El patrón de sinapsis concretas activadas en una red configura cada recuerdo. ¿Cómo se formó y almacenó el recuerdo de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001? ¿De cuándo y cómo lo supimos? ¿Dónde y con quién estábamos? Nuestro cerebro tuvo que utilizar 4 redes de memoria diferentes: la perceptiva, la semántica, la episódica y la emocional. Todas ellas se entrelazan entre sí y hacen de la memoria un sistema múltiple de redes dinámicas que asocian las diversas facetas de un recuerdo. Al ver las imágenes, nuestro cerebro memorizó primero los objetos: un avión, una torre y una explosión. Creando la memoria perceptiva, al activar unas sinapsis concretas entre las espinas de las dendritas de una neurona y el axón de otra, en la corteza visual. Al reconfigurarse la red, se guardó la información de lo que estábamos viendo.
Esta red la teníamos ya antes de nacer con los sonidos, olores y gustos del cuerpo materno. A continuación, fuimos conscientes de lo que la escena representaba: un choque que incendia una torre y un segundo impacto. Este conocimiento memorizado creó la memoria semántica en las mismas áreas implicadas en el procesamiento del lenguaje. La emoción que nos produjo generó otro patrón de activación de sinapsis, esta vez en la amígdala cerebral, creándose la memoria emocional. Finalmente, formamos la memoria episódica al contextualizar el hecho y reunir las memorias como un todo, un atentado en las Torres Gemelas. Afortunadamente, no guardamos en la memoria todo lo que sucede a nuestro alrededor. Algunos recuerdos se fijan y se almacenan a largo plazo, por repetición, por entrenamiento o porque la intensidad del estímulo es demasiado fuerte. ¿Cómo se consolidan estos recuerdos? Tras el atentado del 11S, la memoria de lo que vimos llegó directamente al hipocampo desde la corteza visual, mientras que las memorias semántica, emocional y episódica llegaron a través de la corteza entorrimal, aportando además el mapa espacial, Nueva York, creando la memoria cartográfica. En el hipocampo, cuando el número de moléculas generadas en la activación de las sinapsis sobrepasan un umbral, cambia la configuración de la red, creando nuevas conexiones mediante el desarrollo de nuevas terminales en el axón. Pero el hipocampo no guarda los recuerdos para siempre. Las memorias, una vez unificadas, se van trasladando a diferentes zonas de la corteza y forman, desde entonces, parte del pasado explícitamente. De estas zonas de la corteza, las recuperaremos conscientemente cada vez que queramos recordarlos. Por el contrario, olvidar consiste en debilitar y deshacer algunas sinapsis que habían estado activadas. Las emociones dan preferencia a unos recuerdos filtrando la memoria, aumentando la cantidad de detalles memorizados y la sensación de realidad. Algunas personas, para las que el 11 de septiembre supuso un gran impacto, fueron cambiando inconscientemente la percepción de lo ocurrido. Al cabo de unos días mezclaban lo vivido, lo escuchado o visto en televisión. Entonces, ¿cómo es posible que cambien los recuerdos? Cada vez que se rememora algo, sobre todo si tuvo una fuerte carga emocional, se recrea lo ocurrido y se reescribe en la memoria según el estado de ánimo, las personas con quienes compartimos esa experiencia, etc. Por ello, de forma involuntaria, los recuerdos se alejan de la realidad objetiva. Lo vivido y lo conocido va configurando la memoria propia, la autobiográfica. Comienza a forjarse en la adolescencia, gracias a que en esa época las diversas áreas del cerebro han ido madurando progresivamente desde la nuca a la frente y alcanzando las áreas necesarias. Los recuerdos positivos resisten mejor el paso del tiempo y participan intensamente en la construcción de la personalidad, ya que nos apoyamos en ellos para tejer nuestra identidad y para definir la coherencia de lo que elegimos y a lo que aspiramos. Por el contrario, las decepciones o el impacto emocional de los acontecimientos traumáticos, más intensos siempre en las mujeres, fragmentan la memoria emocional, produciendo cambios en el cerebro. De hecho, los traumas hacen que el volumen del hipocampo disminuya, rompiendo las redes, al podar algunas ramificaciones de las neuronas. También el consumo de bebidas alcohólicas, el botellón, provoca un déficit de memoria por la disminución de actividad que produce el alcohol en el hipocampo, en pleno desarrollo durante esta época de la vida. En las chicas, el efecto tóxico es aún más acusado que en los chicos, debido a que lo metabolizan peor. Lo novedoso o lo que nos sorprende genera dopamina, produciendo un estímulo agradable de recompensa. Este proceso es una ayuda para fijar la atención, que filtra lo que nos interesa, siendo lo único que ingresa en la memoria, y de esta forma constituimos la reserva de conocimientos y experiencias propias. Algunas moléculas, como las anfetaminas, ejercen un dopaje intelectual. Aumentan la dopamina en las redes de memoria y mantienen los recuerdos durante un tiempo breve, pero no modifican los contenidos de lo que poseemos, ni la agilidad para acceder a ellos. Para hablar, imaginar, reflexionar, razonar, calcular, decidir o planificar el futuro, necesitamos la memoria de trabajo, que gestiona a tiempo real y mantiene en presente las informaciones almacenadas. El lóbulo frontal, el último en madurar, es el encargado de sincronizar los recuerdos, experiencias y vivencias en presente, dirigiendo la atención a las memorias que los guardan. Para ello, la información fluye a través de una fibra que une ambas áreas cerebrales, a una velocidad que es fruto de la maduración personal de cada uno. La memoria nos orienta en el presente. Es un ingrediente fundamental del pensamiento, de la creatividad y de la proyección en el futuro.
En manos de cada uno está que la memoria sea un depósito de datos más o menos útiles, o un mundo interior lleno de gusto por vivir, del placer por saber, y en el que uno no es un extraño para sí mismo.